No puse a grabar. Disculpen, repito la historia. Bienvenidos todos al tercer día del curso de superficies K3 y sus automorfismos. Muchas gracias, Sergio. El tema de la clase está Sí. interesante. Muchas gracias a todos. Sergio, Ya, listo. Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Gracias de nuevo por participar en la clase. Y entonces hoy espero poder definir por fin qué son los objetos que vamos a estudiar las últimas dos clases y los automorfismos de estos objetos, que son las superficies K3. Pero recordemos antes de eso un poquito en lo que habíamos quedado la vez pasada. Entonces vamos a iniciar haciendo lo siguiente. Vamos a tomar S, una superficie. Recuerden que en lo que nosotros hemos trabajado estas son superficies suaves y complejas. No voy a escribir siempre los apellidos. Vamos a tomar los divisores de S como el grupo abeliano libre. Grupo abeliano libre generado por los generado por las curvas irreducibles en S. Entonces, para escribirlo de una forma más concreta, el grupo de divisores son el conjunto de todas las sumas formales A sub i, c i, finitas, tales que k es algún número natural, alfa i, como esto es un grupo abeliano, entonces es un entero, y c sub i es una curva irreducible. Irreducible significa que no es la unión de otras dos o más curvas en S. Entonces, básicamente lo que habíamos dicho nosotros la vez pasada era que si teníamos dos de estos objetos, digamos de uno y de 2, entonces podíamos hacer, extendiendo la noción de intersección de curvas, podíamos extenderlo a intersectar dos de estos señores. Entonces, básicamente estamos definiendo una operación de este grupo en los enteros, y es que te tomas un divisor acá, un divisor aquí, y lo envías a su producto, donde su producto significa la intersección como lo habíamos visto la vez pasada. Eso. Y con esto en mente, que nosotros vamos a poder entonces hablar acerca de la intersección de divisores, ya más o menos definimos lo que era el divisor canónico de curvas y superficies. Entonces vamos a hablar de una cosa bien importante, que es la fórmula del género. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar S, una superficie, y sea C contenido en S, una curva suave, irreducible. Entonces, nuestra hermosa formulita nos va a decir que dos veces el género de la curva C menos 2 va a ser lo mismo que la intersección de ella misma más la intersección de la curva con el divisor canónico. Entonces, aquí hay algo que uno podría como preguntarse: ¿qué significa la intersección de una curva consigo mismo? Bueno, lo que vamos a tomar por ejemplo, si yo estoy hablando de cónicas, entonces esta es una cónica,
en P2. Entonces no voy a intersectarla con ella misma, sino que voy a intersectarla con otra cónica, es decir, con alguien equivalente. Y esa intersección es la que yo digo que es la autointersección de una curva consigo mismo. No es que coja yo la curva y la intersecte con ella misma porque pues, me va a dar todo, sino que tomo otro elemento equivalente, las intersecto y esa es la intersecta, ese es ese número c cuadrado que aparece ahí. Bien, entonces, bueno, esta es nuestra formulita del género, no la vamos a probar, pero vamos a tratar de explotar un poco qué nos permite saber esta fórmula del género. Entonces, ¿qué pasa si nuestra superficie S es el plano proyectivo complejo? ¿Qué sabíamos nosotros? Nosotros sabíamos que si yo tengo una curva C contenida en P2, esta curva C viene dada como el lugar de ceros de un polinomio homogéneo de grado D. ¿Listo? Y también vimos que el divisor canónico era como menos 3 veces una recta. Entonces podemos ver que lo que nos dice la fórmula de arriba y 2 veces el género de nuestra curva menos 2 es igual a c al cuadrado, pero como les dije en el ejemplo anterior, esto es lo mismo que tomar dos curvas de género, perdón, dos curvas de grado D. Entonces c al cuadrado es lo mismo que el cuadrado del grado menos c está dado por un polinomio de grado D más por la intersectación con el canónico, pero el canónico es como menos 3 veces una recta que es algo de grado 1, entonces nos queda menos 3D. ¿Listo? Y si uno reescribe esta formulita, lo que estamos diciendo es que el género de nuestras curvas planas, es decir, son curvas suaves que están metidas dentro de, el plano proyectivo, es precisamente d menos 1 por d menos 2 sobre 2, pasando este 2 a sumar y luego dividiendo por 2 que aparece en la fórmula del género. Y por lo tanto, podemos decir un montón de cosas. Si el género de nuestra curva es 0, entonces necesariamente el grado es 1 o 2. Y claramente, si el grado de nuestra curva es 1 o 2, es decir, son rectas o cónicas, entonces el género es 0. Es decir, que todas las curvas que tienen género 0 dentro del plano, que ya habíamos visto que son isomorfas a la recta proyectiva, vienen dadas por líneas, es decir, rectas o cónicas. Por otro lado, si el género es 1, entonces aquí lo que tiene que pasar es que el grado es 3 y al revés, si el grado es 3, entonces nuestro género es 1. Recuerden que el género es un número no negativo, así que la única solución para eso es d igual a 3. Y eso nos recuerda el hecho que nosotros teníamos un teorema por allá que decía que toda curva de género 1, es decir, toda curva elíptica, tiene un modelo plano como una curva en P2 con grado 3. Por otro lado, si el género de nuestra curva es mayor o igual a 2, esto pasa siempre que el grado de la curva el grado que esté definiendo la curva tiene que ser al menos 4. Y en particular,
si nuestra curva es la curva de Klein que habíamos visto anteriormente, si ustedes miran un poco esa curva como estaba escrita, esa curva era un polinomio. Esa curva de Klein estaba dada por un polinomio de grado 4. Y entonces si nosotros venimos y reemplazamos en nuestra fórmula del género, ¿qué nos decía? Nos decía que el género de la curva de Klein es d menos 1, o sea 3, por d menos 2, o sea 2 sobre 2. Es decir, que el género es 3. Luego esta es una curva de las que hemos llamado de tipo general y además se cumple lo que habíamos visto y era que alcanzaba la cuota del teorema de Hulbich. Es decir, tiene la cantidad máxima de automorfismos permitidos, según el teorema de Hulbich. ¿Listo? Entonces, vamos a regresar por un momento al blow up. Por ahora lo importante es que hay una fórmula que nos relaciona el género de una curva dentro de una superficie con números de intersección. Entonces vamos a hablar un poco recordando cosas del blow up. Entonces si volvemos un poco al caso del blow up, recordemos que nosotros iniciamos con una superficie S, tomamos un puntito y ese puntito lo vamos a cambiar acá por una recta E. Esta va a llamarse S1 y este S1 es el blow up en PDS. Y una de las propiedades que nosotros hemos visto es que esta curva era isomorfa a P1. Entonces vamos a ver qué propiedades interesantes tiene esa curva. Entonces, algunos hechos. Entonces, lo primero es lo siguiente. Si estamos en algo como la situación anterior, vamos a llamar y vamos a tomar C una curva en S. Entonces, vamos a llamar C gorro a la imagen inversa de la curva menos el punto. Y esto es lo que, y vamos a tomar luego clausura. Y esto es lo que nosotros llamamos como la transformada estricta de C. Entonces, imagínese que usted aquí tiene su superficie inicial, digamos de esta manera, y esta pasa por el puntito P aquí. Entonces, cuando nosotros aplicamos el blow up, este P lo cambiamos por un E, pero ahora nuestra curva se va a ver así, sin esos dos puntos, porque lo que hicimos fue separar, pero cuando tomamos clausura volvemos a ponerle esos dos puntitos. Entonces, si esta es nuestra curva C, esta es nuestra transformada estricta, es decir, es la curva sin el E. Porque es que si la curva pasa por el P, estamos agregando el E, porque la preimagen de P es precisamente E. Ahora, si la curva no pasa por P, no estamos haciendo nada, simplemente la estamos tirando al otro lado. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que si, claro, más bien, algo primero, y es que tenemos esta relación de acá, pero entonces, ¿cómo no sería ver la preimagen, sino el pullback de esta cosa?
Si nosotros tomamos nuestra curva C, esto va a ser lo mismo que la transformada estricta más m veces E. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que si nosotros consideramos tomar inclusive la preimagen del punto al otro lado, entonces, ¿qué no va a aparecer? No va a aparecer la transformada estricta, que ya la sabemos, transformada estricta, más el divisor excepcional E, divisor excepcional, donde esta M es la multiplicidad del punto P en la curva C. Sí, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que esto está pasando como con multiplicidad de 2, entonces eso se tiene que ver reflejado acá. ¿Listo? Bien. 3. Si tomamos dos divisores de uno y de prima divisores en nuestra superficie, y hacemos esa operación de atrás, que es tomar la transformada estricta y sumarle la multiplicidad, entonces esto va a ser como número de intersección en el blow up, va a ser el mismo número de intersección en la superficie original. Y por último, si nosotros hacemos de un divisor y hacemos la intersección de ese divisor con E, pues virtualmente lo que nosotros estamos haciendo es separando ese divisor de E, entonces esto nos va a dar cero. Y con estas propiedades vamos a probar lo siguiente. Calculemos la autointersección del divisor excepcional. Entonces, por un lado, nosotros ¿qué tenemos? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí está nuestra superficie original. Vamos a tomar una curva C en nuestra superficie original, por donde el punto P pase con multiplicidad 1. Entonces, si nosotros hacemos esa búsqueda de una curva que pase por el punto con multiplicidad 1, y es básicamente como esperar que algo parecido a una recta pase por ese punto, ¿qué vamos a tener al otro lado? Esto va a ser la transformada estricta más E, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros hacemos el blow up, nosotros lo que acabamos de hacer es, como pasa con multiplicidad 1, entonces acá está nuestro E nuevo y acá está la transformada estricta. Entonces, por la propiedad 4, si yo intersecto esto con E, por un lado esto nos va a dar 0, pero por otro lado, esto sería lo mismo que la transformada estricta más E intersectado con E, y esto es C estricta que toca en un punto a E más E cuadrado, es decir que 0 es igual a E cuadrado más 1 y por lo tanto E al cuadrado es menos 1. Entonces con esto nosotros ¿qué estamos observando? Con esto nosotros estamos observando que si S es el blow up de otra superficie, entonces necesariamente vamos a encontrar una curva con autointersección menos 1 y que es isomorfa a un P1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra observación y nuestra observación es que si S1 es el blow up en un punto de una superficie
original, entonces existe algo que uno llama menos uno curva. ¿Y qué es una menos uno curva? Una menos uno curva es una curva E, que es como P1, que su cuadrado es menos uno. Y esto no es solamente de un lado, sino que, ¿se acuerdan que nosotros hemos definido como que una superficie, recordar, habíamos dicho que una superficie S es minimal si cada que yo tengo un morfismo birracional de S a una S menos uno, necesariamente eso tenía que ser un isomorfismo, que esto era equivalente a decir que esta S no era el blow up de nadie en ningún punto. Entonces, eso nos permite probar una caracterización numérica de las superficies minimales. Entonces, S es minimal si y solo si no tiene menos uno curvas. ¿Listo? Es decir, no hay curva con autointersección menos uno que sean isomorfas a la línea proyectiva. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como una menos uno curva y es la manera más fácil de decir si una superficie es minimal o no, porque es muy complicado uno colocarse a intentar calcular si es que hay un morfismo que es birracional, entonces puede uno demostrar que ese morfismo birracional en verdad está definido en todas partes y tiene inversa, es decir, es un isomorfismo. No, eso es a veces bastante complicado, así que la forma más fácil de hacer las cosas es preguntarse, ¿será que hay menos uno curvas? Y con esto en mente, uno tiene una muy bonita clasificación, clasificación de superficies minimales. Esta se llama la clasificación de Enríquez. Esta clasificación va a tener varios componentes y lo primero es la dimensión de Kodaira, que ya vimos que esta puede ser menos infinito. Va a tener dos numeritos aquí que no los voy a escribir en todos los casos. En los apuntes sí está escrito en todos los casos. Y aquí el tipo de superficie. De pronto voy a hacer esto un poco más grande para que me quepa. No voy a escribir los numeritos en cada uno de los casos, pero lo que sí puedo decir es que cuando la dimensión de Kodaira es menos infinito, entonces estas superficies tienen dos opciones, o ser racionales, que significa ser birracionales a P2, o ser regladas. Tendría que hablar que la proyectivización de un fibrado vectorial de rango 2 sobre una curva que no es P1, pero está la tablita completa en las notas. Luego nosotros sabemos que esta dimensión de Coaira va desde menos infinito, 0, 1 hasta 2. Ahora, ¿qué pasa si la dimensión de Kodaira es 0? Entonces estas se dividen en cuatro tipos. Son las variedades, son las superficies abelianas. Luego vienen las superficies bielípticas. Luego vienen las superficies de Enríquez. Y por último las K3. Y estas K3 están caracterizadas porque su dimensión de Kodaira es 0,
su género es 1 y su irregularidad, que es ese numerito Q, es 0. Luego vienen las superficies con dimensión de cuadrilla 1, que esas no están clasificadas, pero al menos uno sabe que estas son fibraciones elípticas. Y muy rápido, ¿qué significa que estos sean fibraciones elípticas? Significa que siempre existe un morfismo que va a una curva, tal que la preimagen de casi todo punto es una curva elíptica. Y por último, las más complicadas de estudiar, en el sentido que su clasificación está bastante abierta, son las que tienen dimensión de cuadrilla 2 y estas son las que uno llama de tipo general. Entonces, entre todas las superficies, hay unas en particular que es a las que nos vamos a dedicar de aquí en adelante en el curso, y son estas de acá, las llamadas superficies K3. ¿Listo? Y antes de dar la definición de estas cosas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a definir qué era lo que yo tenía allá arriba como el género. El género es la dimensión del espacio vectorial de secciones del divisor canónico, y la irregularidad es la dimensión. Aquí es un poco más complicado porque no he hablado de cohomología, pero es la dimensión del primer grupo de cohomología de este mismo elemento, que uno también lo puede calcular de otra manera, como el primer grupo de cohomología de todas las funciones globalmente definidas sobre ese. Entonces, para definir la superficie K3 podríamos usar estos numeritos o podríamos usar una caracterización topológica. Las dos cosas son equivalentes. Voy a colocar ambas y cuando sea mejor es usar la una o la otra, la vamos a usar. Entonces, definición: una superficie S se dice K3 si su divisor canónico es cero. Es decir, que existe una dos forma que no tiene ni cero ni polos. Su irregularidad es cero, pero eso es equivalente a decir que este es cero y el grupo fundamental topológico es trivial, o sea, es simplemente conexa. ¿Listo? Esta es la definición de superficie K3. Entonces, uno en matemáticas puede hacer lo siguiente. Uno en matemáticas puede decir, vamos a demostrar cosas sobre el objeto que me acaban de definir. Y pues no necesariamente uno sabe si ese objeto existe. Hasta ahora no he dado ningún ejemplo. Pero entonces, primero, antes de dar un ejemplo, voy a demostrar algo sobre lo que les acabo de definir. Que es bastante curioso que uno pueda hacer eso en matemáticas. O sea, acabo de definir un objeto que a menos que ustedes lo hayan estudiado antes no saben si existe o no, pero aún así yo puedo demostrar propiedades sobre ese objeto. Y teorema:
toda superficie K3, proyectiva, compleja, toda superficie K3 es minimal. Demostración. Entonces vamos a tomar C, una curva metida en X, con C, curva suave, y X, K3. Entonces yo lo que quisiera es caracterizar de alguna manera la autointersección de las curvas y demostrar que es imposible que haya una curva allá adentro que tenga autointersección menos uno. Entonces, una forma es mirar la fórmula del género. Por la fórmula del género, dos veces el género de nuestra curva menos 2 es igual al cuadrado de la curva más la curva intersectado por el divisor canónico de nuestra superficie. Pero por definición, ese divisor canónico es cero. Entonces la intersección con cualquier curva se anula. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedo entonces afirmar yo sobre ese cuadrado? ¿Qué propiedad numérica ya conozco de ese cuadrado? Tiene que ser Por ahí par. anda. Es par, exactamente, es par. Entonces, note que esto es par. Y si eso es par, es imposible que una curva al cuadrado me dé menos uno, porque menos uno no es par. C cuadrado es diferente de menos uno. Pero aún más, si es que C fuera una curva isomorfa a P1, que es lo más cercano a ser una menos uno curva, ya sabemos que no puede ser menos uno curvas, pero nada me está diciendo que no hay curvas dentro de mi superficie que sean racionales, o sea, que no hayan P1s adentro. ¿Cuánto es el género de esta curva? Por definición es cero. Entonces C al cuadrado es menos 2. Eso quiere decir, por un lado, que toda autointersección es par y por tanto no hay menos uno curvas. Y por otro lado, tenemos que toda curva racional dentro de una K3 tiene automorfismo, tiene autointersección menos 2. ¿Listo? Entonces esto es de esas cosas que son bastante interesantes porque acabamos de usar solo la definición para demostrar algo tan bonito como esto, que toda superficie K3 es minimal. ¿Listo? O sea, ella no es el blow up de nadie. Ahora sí, presentemos un ejemplo. Vamos a tomarnos mm, X definida por un polinomio de grado 4 dentro de P3, tal que este polinomio no tenga puntos singulares. Entonces, aquí hay una formulita que se llama fórmula de la adjunción y también voy a escribir la fórmula de la adjunción.
que dice que si y contenido en X es una hipersuperficie suave, es decir, tiene una dimensión menos y es suave, dimensión de y es igual a la dimensión de x menos uno, es decir, la codimensión es uno y irreducible y suave, entonces el divisor canónico de y es, tome el divisor canónico de x, súmele y es una cosa de codimensión uno menos, entonces es un divisor, y eso restrínjalo ahí. Entonces vamos a usar esa formulita para nuestro caso cuando vamos a cambiarle nombre a esta X para que cuando Y es S y cuando X es P3. Entonces el divisor canónico de S es como el divisor canónico de P3 más la superficie y restringimos esto a la superficie. Pero veamos, el divisor canónico de P3, ya les hice la cuenta de cómo era el divisor canónico de P2, que era menos 3 veces una recta, y cómo era el divisor canónico de P1, que es menos 2 veces un punto. Entonces no va a quedar muy difícil que me crean que el divisor canónico de P3 es menos 4 veces una hipersuperficie de grado 1, es decir, L está definido por un polinomio de grado 1 en x0, x1, x2 y x3. Y ese como divisor lo puedo reemplazar por el grado, que es 4. Entonces lo puedo reemplazar como por 4 veces, también digamos que una línea. Entonces el divisor canónico de ese es menos 4 veces una línea más 4 veces una línea restringido a ese, y pues eso es trivial. ¿Listo? Entonces aquí hay dos cosas, y para calcular, o bien tenemos que calcular la irregularidad de la superficie y probar que es cero, o demostrar que el grupo fundamental de este es trivial. En cualquiera de los dos casos, toca asumir ciertas cosas, porque o si no, yo no podría probar nada. Sería un curso completo de geometría algebraica. Entonces, voy a hacer aquí una división. Y lo primero es tratar de probar que el grupo fundamental es trivial. Y lo que pasa es que S está metido dentro de P3, ¿sí? Y el grado de S es 4. Entonces eso es una hipersuper... Esto no es más que una hipersuperficie. Hay un teorema que llama el teorema de Lefschetz. Mm, Lefschetz. Que dice que bajo ciertas hipótesis el grupo fundamental de S es igual al grupo fundamental del espacio ambiente, y el grupo fundamental del espacio proyectivo complejo de dimensión 3 es trivial. O la otra forma es utilizar lo siguiente. Nuestro, nuestro,
nuestra hipersuperficie S está definida por un polinomio de grado 4. ¿Listo? Entonces, eso está asociado a un ideal que lo define, que está metido dentro de P3. Y aquí tenemos nosotros el haz de las funciones definidas sobre S. Pero este ideal, uno puede probar que esto es como correr por -4 las funciones definidas en P3 y tomar esto que uno llama una sucesión exacta corta y luego tomar cohomología y entonces así uno puede probar que esto de acá vale cero. Entonces, inclusive el ejemplo más sencillo, porque este es el ejemplo más sencillo que hay que tener un background suficientemente fuerte como para probar ese tipo de cosas, pero si uno tiene un poco de conocimiento, digamos, de topología algebraica, utilizando un teorema como el de Lefschetz, lo puede probar, y si tiene un poco de conocimiento de geometría algebraica y la sucesión exacta corta definida por una hipersuperficie, entonces también lo puede probar. Entonces ya es a gusto y conocimiento. Permítame un segundo. Eso. Y bueno, después de tener esto en mente, vamos entonces a empezar a hablar por fin del tema que nosotros habíamos querido tanto y son los automorfismos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Esto puede ser a veces un poco complicado. Bien, si tienen preguntas, pueden abrir directamente el micrófono. Parece que no, Sergio. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar un poco sobre automorfismos en superficies K3. Bien. Entonces vamos a hacer primero unas cuantas observaciones. Y la observación primera que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si S es una superficie K3, entonces nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la cantidad de secciones que tiene el divisor canónico como espacio vectorial complejo es 1. Pero ¿esto qué es? Esto es el espacio de dos formas. Esto me está diciendo que si esto tiene dimensión 1, esto está generado por una única dos forma. Así que cualquier otra dos formas no es más que una multiplicación por escalar de una única que existe. Sí, porque lo que nosotros tenemos es que PG, que es justamente la dimensión de este espacio, es 1. Entonces nosotros siempre vamos a tener una única, dos formas definidas sobre una superficie K3. Esas dos formas, entonces, no tienen ni ceros ni polos, porque el divisor canónico es trivial. Y ahora, por otro lado,
si nosotros tenemos g, una función con inversa y que localmente es polinomial que va de x en x, es decir, tenemos un automorfismo, S, perdón, que va de S en S, es decir, es un automorfismo de nuestra superficie K3. Entonces, con la función que define a omega de S, podemos nosotros hacer composición y tener un pullback que va de el H0 de S, K de S, en el H0 de S, K de S. ¿Listo? Siempre podemos hacer esto, que es, si tengo una función, compongo con la función G, pero nosotros ya sabemos que esto simplemente es una transformación lineal entre un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente estamos diciendo? Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a tomar a este elemento de acá, que es nuestra dos forma, y nos tiene que dar un elemento que vamos a llamar alfa g de omega s. Es decir, simplemente nos tiene que dar una multiplicación por escalar. ¿Listo? Y para que esto efectivamente sea una transformación lineal biyectiva, ¿qué es lo único que tenemos que pedirle a alfa g? Es- tengo una transformación lineal entre un espacio vectorial de dimensión 1 a el mismo que tiene inversa. Entonces, alfa g, ¿qué debe cumplir? Les pregunto. Tiene que ser diferente de cero. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Para todo automorfismo de X, le estamos asignando un numerito, alfa G, en C estrella. ¿Listo? Es decir, que podemos definir globalmente un morfismo alfa que va de los automorfismos de X en C estrella, que dado G lo envía a alfa de G, donde alfa de G es el único número complejo no cero, tal que el pullback de G aplicado a la dos forma omega S es alfa de G omega S. ¿Listo? Entonces, acá una pregunta de teoría de grupos. La imagen de alfa es efectivamente un subgrupo de esa estrella. ¿Y cuáles son los subgrupos de esa estrella? Es un subgrupo, es un grupo cíclico. Entonces, esto es un grupo cíclico que vamos a llamar Z partido IZ.
¿Listo? Y ahora que nosotros tenemos eso, entonces siempre podemos hacer lo siguiente. Ah, claro, aquí hay una observación bien interesante y es que este grupo puede ser infinito. Entonces vamos a tomar G, un subgrupo finito para poder hacer lo que estoy haciendo. G es un grupo finito, entonces es la imagen de un grupo finito tiene que ser un grupo finito y los subgrupos finitos de C estrella son cíclicos. Entonces siempre yo voy a tener esta bonita relación y es que para todo subgrupo finito del grupo de automorfismos de X, la imagen de ese grupo, vía el morfismo definido anteriormente, alfa, es un subgrupo cíclico, digamos Z partido IZ. Y entonces quiero terminar con una definición. Va a pasar lo siguiente, va a pasar que si G es un subgrupo del grupo de automorfismos que es finito, entonces yo siempre voy a tener el grupo y el grupo yo lo puedo sobreyectar dentro de su imagen vía el mapeo alfa, pero ese mapeo alfa es un grupo cíclico y por los teoremas de isomorfismos de grupos, si yo tengo esta inmersión, perdón, esta sobreyección del grupo en su imagen, acá tengo un kernel que se inyecta dentro del grupo, ¿listo? Entonces yo tengo dos opciones ahora. Cuando yo tengo G, un elemento de un grupo finito del grupo de automorfismos, él puede pasarme entonces que alfa de G esté en el kernel, o sea que G esté en el kernel, voy a escribirlo así mejor, puede pasar que G pertenezca al kernel de alfa. ¿Y qué significa que G pertenezca al kernel de alfa? Significa que alfa de G vale 1. ¿Y qué significa que alfa de G valga 1? Esto es equivalente a decir que el pullback de nuestra dos forma nos queda nuestra dos forma. O tenemos otra opción y es que G no esté en el kernel de alfa. Y si G no está en el kernel de alfa, esto quiere decir que este numerito alfa de G es diferente de 1 y por lo tanto el pullback de nuestras dos formas nos da alfa de G de nuestra dos formas, que como este alfa es diferente de 1, entonces esto es diferente de la forma. Al primer caso se le dice que es un automorfismo simpléctico. Y en el segundo caso se dice que el automorfismo es no simpléctico. ¿Listo? Entonces, terminamos con esa definición. Un automorfismo se dice simpléctico si su acción sobre las dos formas es trivial y se dice no simpléctico si su acción sobre las dos formas es no trivial. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es... Juan, una pregunta, ¿hasta qué hora es que vamos? 4:30. Ah, tengo Vamos bien. todavía media hora, qué bien, no, Ajá. perdón.
Sí, no sé por qué estaba pensando que ya estábamos terminando. Entonces podemos seguir. Muy bien. Entonces tenemos esta definición. Qué bueno. Tenemos esta definición de lo que son los automorfismos simplécticos y lo que son los automorfismos no simplécticos. ¿Bien? Por acá hay algo en el chat. Ah, ya. Nuevo. Entonces tenemos la definición de lo que son estos automorfismos no simplécticos y simplécticos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una K3 muy específica, que es la K3 dada por la ecuación de Fermat de grado 4. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos construir entonces automorfismos de esta K3 y luego presentarnos un ejemplo y luego presentarnos un ejemplo, sí. Entonces, veamos. Vamos a tomarnos S, la siguiente superficie dada por esta ecuación dentro de P3. Entonces, como este es un polinomio de grado 4, si es que este polinomio es un polinomio eh, sin puntos singulares, entonces eso define una superficie K3 metida dentro de nuestro espacio proyectivo de dimensión 3. Muy bien. Pero es fácil demostrar que esto no tiene puntos singulares porque es simplemente tomar el gradiente y nos va a quedar como en el ejemplo que hicimos en la primera clase. ¿Listo? Ahora, recordemos que cuando escribimos S de esta forma, lo que en verdad estamos es buscando son todos los puntos x0, x1, x2 y x3, que va a escribirle x, tales que f4 de x es igual a 0, donde f4 es esta ecuación. Entonces, los automorfismos lo que me tienen que mover son los puntos x. Entonces nosotros quisiéramos una función f que vaya de S en S, tal que si yo tomo un punto X aquí, voy a cambiarle la letra, una función G, tal que si yo tomo un punto acá, es decir, F4 de X vale 0, entonces F4 de G de X también tiene que anularse. ¿Listo? Eso es lo que nosotros queremos. Entonces vamos a ver de qué manera yo podría trivialmente eh, construir Gs que cumplan esta condición. Entonces, lo primero que uno puede pensar es, veamos la ecuación es bastante simétrica. Si yo cambio x1 en la posición de x0, solamente estoy cambiando la posición, pero ambos están a la 4, es decir, no es que esté haciendo un cambio significativo en en nuestros puntos que queremos que resuelvan o no la ecuación. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que la primera idea que a uno se le viene es que si S4 es el grupo de permutaciones de cuatro elementos, permutaciones de uno, 2, 3 y 4, y sigma es una permutación de esos cuatro elementos, entonces para cualquier sigma en S4 yo puedo definir G de sigma en el punto x0, x1, x2, x3. Entonces voy a hacer esto, 0, 1,
2 y 3, porque lo que me importa es que tenga cuatro elementos. Esto simplemente va a ser, voy a permutar los índices. ¿Listo? Entonces, queda claro que G de sigma va de S en S y que la inversa viene dada por la permutación inversa. ¿Esto qué quiere decir? Luego, el grupo de permutaciones de cuatro elementos es un subgrupo del grupo de automorfismos totales de nuestra cuártica de Fermat. ¿Listo? Pero además también hay otra forma de construirse soluciones para esta ecuación. Si yo conozco una solución para esta ecuación, también hay otra forma de construirme soluciones para esta ecuación. Y es agregar algo a la variable que cuando yo lo eleve a la 4 me valga 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tomara, digamos, un A, un B, un C y un D, tal es que A a la 4 sea lo mismo que todos a la 4 igual a D a la 4 igual a 1, y yo pudiera hacer lo siguiente, x0 lo envío a x0, x1 lo envío a b x1, x2 lo envío a c x2 y x3 lo envío a d x3. Si yo ya sé que x0, x1, x2 y x3 es una solución, entonces cuando yo envíe AX0, BX1, CX2, DX3 y reemplace en la ecuación, pues voy a poder factorizar un 1 de todas partes porque estoy pidiendo esta condición de acá. Así que la pregunta es, bueno, yo, ¿dónde conozco elementos tales que a la 4 valgan 1? Pues esas son las raíces cuárticas de la unidad. Entonces, nosotros sabemos que las raíces cuárticas de la unidad forman un grupo. Vamos a tomar las raíces cuárticas de la unidad y ellas forman un grupo. ¿Listo? Entonces, la raíz, una de las raíces primitivas es z4 igual a i, pero nosotros podemos entonces hacer una transformación y vamos a actuar de la siguiente manera. Este z4 vamos a buscar elementos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, tal es que la suma de ellos sea divisible entre 4. Y entonces, cada que tengamos una cosa de este estilo, podemos nosotros utilizar lo siguiente. El mapeo eh, G de x0, x1, x2, x3, dado como chi a la 4 a sub 0, x0, chi a la 4 o z a la 4 es esa letra, a sub 1, x1, z a la 4 a sub 2, x2,
y z a la 4, z4x a la 3x3. Y si el punto original satisface la ecuación, entonces este punto también satisface la ecuación. ¿Listo? Ya es un poco más complicado de ver que el grupo de automorfismos está generado precisamente por el grupo de simetrías, producto semidirecto, con las raíces de la unidad que satisfacen estas condiciones. Pero entonces esta es una manera de construirnos este tipo de, de automorfismos. ¿Listo? Bien. Permítanme, yo les presento otro ejemplo que tengo por acá antes de colocar la otra definición que me parece más útil hacerlo en este momento. Vamos a colocar este otro ejemplo y vamos a tomar S dado por x0 a la 4 más x1 a la 4 más x2 a la 4 más x3 a la 4 más 6 veces x0 cuadrado x1 al cuadrado menos x1 cuadrado x2 cuadrado más x1 cuadrado x3 cuadrado más x0 cuadrado x2 al cuadrado menos x0 cuadrado x3 al cuadrado más x2 al cuadrado x3 al cuadrado igual a cero. De nuevo, después voy a construir ejemplos que no estén metidos dentro de P3, es decir, que no venga por una hipersuperficie, pero por ahora quedémonos con esta hipersuperficie y vamos a considerar G de S, de S, escribo X, de S en S, que toma un puntito que satisface la ecuación anterior y lo envía a colocarle menos a una coordenada y como me da lo mismo cualquiera de las coordenadas, porque recuerden que es multiplicación por menos uno, o sea, multiplicación por lambda, voy a colocársela a la última. Entonces lo primero que uno puede ver es que por la manera en que está escrita la ecuación, esta parte de acá no cambia al colocarle un menos, porque menos uno a la 4 queda bien, pero acá tampoco, porque aquí este x a la 3 cuadrado es lo mismo que menos x a la 3 cuadrado, lo mismo acá y lo mismo acá. Es decir, que efectivamente hacer ese cambio de un punto por un punto con un menos en la última coordenada sigue satisfaciendo la ecuación. Muy bien, pero además, si yo tomo un punto X, le aplico G y después vuelvo y le aplico G, esto me da la identidad. Es decir, que esta G es es un automorfismo de orden 2. En particular, esto lo que está diciendo es que z partido 2z, que ya tengo a alguien que me genera un z2, está contenido en el grupo de automorfismos de S. Pero además nosotros podemos ver lo siguiente. Tomemos una dos forma cualquiera. Por ejemplo, la dos forma de x y de x3. Y ahora apliquémosle g. Esto lo único que dice es componga con la ecuación, pero la ecuación me dice deje a dx0 normal, pero cambie x3 por menos x3. O sea que esto, pues
Este D es un diferencial, es como derivar, saco el menos para afuera. Y esto sería lo mismo que menos dx0 y dx3. Y note que si yo considero G como el grupo generado por la identidad y por esta automorfismo de orden 2, ese es mi z partido 2z, entonces esta solamente tendría dos opciones, que el alfa de G sea 1, porque tiene orden 2, o que el alfa de G sea menos 1. Pero en este caso, alfa de G, véanlo aquí está, es menos 1 y por lo tanto este G es no simpléctico. Entonces aquí hay un ejemplo de un automorfismo, en este caso de orden 2, que es no simpléctico, ¿bien? Pero luego vamos a ver que hay un automorfismo de orden 2 no simpléctico, no solamente se refleja en este alfa, sino que nos va a decir muchísimo de la geometría intrínseca de la superficie S. Pero eso es para después. Eso. Definición. Sea G un subgrupo del grupo automorfismo de S donde SK3, entonces decimos que G es simpléctico si para todo elemento de G lo es. Es decir, un subgrupo del grupo de automorfismos se dice como tal simpléctico si todo elemento de ese grupo es simpléctico. Y vamos a probar lo siguiente. Lema. Sea G un subgrupo finito del grupo de automorfismos de una superficie K3. Entonces, G tiene puntos fijos. ¿Qué significa que tenga puntos fijos? Significa que existe un elemento en nuestra superficie tal que G de X es igual a X para todo G en G. Es decir, hay un punto que queda invariante por la acción de todo automorfismo. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a demostrar ese lema. Y vamos a demostrarlo por contradicción. Vamos a suponer que G, como en la hipótesis, pero G no tiene puntos fijos. ¿Listo? Y vamos a considerar lo siguiente. Consideremos
la superficie cocientado con G. ¿Esto qué quiere decir? Aquí adentro hay clases de equivalencias. Son las clases de equivalencia de puntos X, tales que X en S, pero pero vamos a decir así que dos elementos tienen la misma clase de equivalencia, es decir, están relacionados. Si solamente si existe un elemento de nuestro grupo de automorfismos, tal que G de X es igual a Y. Pero esto podemos verlo también de otra manera, que nos va a dar exactamente lo mismo. Y es que si yo tengo un elemento S, un elemento X en S, entonces uno puede definir lo que es la órbita de ese elemento vía G, como todos los G de X, tales que G en G. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a ver en ese partido G son las órbitas, porque que un elemento G de X sea igual a Y significa que pertenece a la órbita por G, pero al mismo tiempo si aplico el inverso significa que G a la menos uno de Y es igual a X, y G a la menos uno es un elemento que está dentro del grupo, entonces son la misma órbita. Este es, Estas son las órbitas de X en S por la acción de G. ¿Listo? Pero aquí pasa algo bien interesante. Cada que uno tiene una cosa de este estilo, entonces uno tiene un mapeo de S en el cociente. Vamos a llamarle pi a ese mapeo, que usted se toma un X y lo envía a su clase de equivalencia, es decir, lo envía a toda su órbita. Pero nosotros sabemos que G no tiene puntos fijos. ¿Qué significaría que X fuera un punto fijo? Si X fuese un punto fijo, la órbita solamente sería él. Es decir, que no hay mapeos que tengan solamente una órbita. ¿Listo? Entonces esto nos está diciendo que este mapeo es etal. Es decir, no tiene puntos donde esto se quede pegado. Ahora bien, hay una correspondencia que nos dice que las formas, voy a escribir entonces dos formas, para no colocar solo formas, las dos formas G invariantes de S, es decir, las dos formas que quedan fijas por la acción del grupo G, es decir, por cada transformación G que está en el grupo G, estas están en correspondencia con las dos formas en el cociente. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Pero G es simpléctico y S es una K3. Como G es simpléctico, G estrella de nuestra forma siempre va a ser la forma. Esto nos está diciendo que como tenemos una única forma,
una única dos forma definida en todo S. Y esta es invariante por todo elemento del grupo. Dado que nuestro grupo es simpléctico, entonces tenemos una única dos forma en nuestro cociente. Y en términos de estos numeritos, nos está diciendo que esto tiene un único elemento, es decir, que el género de esta superficie cociente es precisamente uno. Muy bien. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta calcular el H1, pero así como hay una correspondencia en formas, uno también puede ver que hay una correspondencia entre estos elementos, o lo que puede ver es que el de arriba tiene grupo fundamental trivial, entonces el de abajo también tiene grupo fundamental trivial, pero quiero escribirlo también de esta manera, ustedes pueden verlo también de la otra, pero por la definición de K3, el primero es trivial. Entonces, la irregularidad del segundo también es trivial. Entonces, ¿qué hemos visto? Que aquí tenemos S, aquí tenemos el mapeo que va al cociente, que es tomar simplemente un elemento y la órbita, pero por definición esta es una K3, y por lo que acabamos de hacer, esta también es una K3. ¿Listo? Pero vamos a comparar qué es lo que significa. Como este mapeo pi es etal, es decir, no tiene puntos donde su órbita se quede pegada, si yo tengo un puntito acá atrás, cada elemento acá va a tener tantas preimágenes como cardinal del grupo G. ¿Listo? Entonces, si nosotros comparamos invariantes topológicos del uno y del otro, va a haber un factor de G multiplicando. ¿Bien? Entonces, en particular, la característica Euler topológica de nuestra superficie S es cardinal de G, la característica Euler topológica de nuestro cociente. Pero, pero, el teorema de Noether nos dice que 12 veces 1 menos Q más PG, donde esto sirve para cualquier superficie, esto es lo mismo que el divisor canónico de la superficie al cuadrado, más la característica topológica de la superficie. Esto en particular, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si si xk3, para no mezclar notación, si xk3, 12 por 1, q es 0, pg es 1, más 1, es decir, 24, es igual a canónico al cuadrado, pero el canónico de toda K3 es trivial, es decir, que simplemente nos queda la característica topológica. Es decir, que la característica topológica de una K3 es un invariante topológico. Toda K3 tiene la misma característica Euler, que es 24. Entonces, utilizando este hecho acá arriba,
reemplazando en la ecuación estrella, vamos a tener que 24, que es la característica de S, porque es una K3, es igual a la cantidad de elementos que tiene G por 24, que es la característica Euler de S partido G, que también nos dio una K3, asumiendo que no hay puntos fijos. Entonces esto nos dice que nuestro grupo de automorfismos tiene un único elemento y por lo tanto, G, que es el único elemento que está en ese grupo, es la identidad. Es la identidad de S en S. Entonces resulta ser que la identidad tiene a todos como puntos fijos, porque esa es la gracia de ser identidad. Manda X en X. Y esto es una contradicción porque habíamos asumido que no habían puntos fijos. Y con eso terminamos. ¿Sí? Maravilloso, Sergio. Muchísimas gracias. Sí, muy, 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 muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Por favor, no se olviden de registrar su asistencia. Sí. Muchísimas gracias, Sergio. Te agradecemos Bueno, mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Por favor, Sergio, no te olvides de mandarme este para sí, compartirles también. de una vez. Sí, espero que todos hayan recibido el día de ayer mi correo con los dos archivos. Hoy más tardecito les mando el correo con las notas de la clase del día de ayer y con las notas de la clase del día de hoy. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Que tengan una Bueno, buena bueno, noche, chao, chao, que Sergio. estén muy Y una bien. buena tarde a Gracias. todos. Cuídense.